Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, el nosotras y la experiencia del cuerpo, la cuerpa y la sensualidad. Las mujeres siempre han escrito, diarios íntimos con muchísima frecuencia. También han escrito y publicado. Pero sin duda, en las últimas décadas se ha dado un estallido de la escritura de mujeres. La escritura autobiográfica femenina o de tintes altamente autobiográficos se ha convertido en una brújula. El intimismo, el análisis de experiencias y emociones, la singularidad de las vivencias de distintas edades, desde distintas etnias, clases sociales y culturas, enriquecen nuestra posibilidad de aprender lo que significa ser una niña pequeña en una ciudad de México, o en China, o en un pueblo de Francia. ¿Cuáles son los mandatos culturales que nos determinan? ¿Por qué la represión de la sensualidad femenina es una constante en casi todas las culturas? Para conversar estará hoy con nosotros la escritora colombiana María del Mar Ramón, autora de la novela La Manada y del libro autobiográfico Coger y comer sin culpa, el placer es feminista, publicado por la editorial Utópicas. Existen en la Ciudad de México dos buenísimas librerías dedicadas sobre todo a los temas que atañen a las mujeres y a la escritura hecha por mujeres. Utópicas en Coyoacán y la librería Casa Tomada en La Condesa. También tendremos hoy nuestra esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diverses. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Vamos con algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Hablemos de la sensualidad femenina, del deseo sexual femenino y los milenarios intentos por negarlo, acotarlo y castigarlo. No hay demasiadas realidades en las que se hayan invertido la cantidad de tiempo, actos y discursos como en el cuestionamiento del derecho de las mujeres a la sensualidad y al placer. Es más, rozando los extremos nos dicen, ¿acaso podría existir ese placer? ¿Sería deseable, femenino, sano? La tajante y absurda separación entre mujeres decentes e indecentes ha funcionado como una herramienta de control más que eficaz. Si una mujer desea sexualmente más allá de los mandatos culturales y las normas establecidas, es porque algo en ella está mal, muy mal. Una vivencia tan espontánea como el autoerotismo está rodeada de prohibiciones. ¿Por qué no sería deseable que una persona indague su cuerpo, descubra a qué punto la piel es una vasta zona erógena? ¿Por qué no tendría la libertad de descubrirse y de fantasear con escenas que le provocan placer? Observemos la experiencia femenina en La Bella Durmiente o en Blancanieves, ambas víctimas de hechizos de mujeres malvadas. Claro, duermen hasta que un príncipe las despierta. ¿Puede ser ese sueño involuntario la metáfora de una sensualidad femenina forzada por las culturas a dormir hasta que un hombre, porque no podría ser sino un hombre, la despierte? El erotismo femenino queda así reducido a existir a partir de que otro lo autoriza. Pero sobre todo la rigidez de esta imposición califica cualquier otra posibilidad como reprobable. Y hay castigos sociales para las transgresoras. Los tiempos cambian, sin duda. Depende en qué cultura y en qué medio dentro de cada cultura. Pero la igualdad en la diferencia entre hombres y mujeres con respecto a la sexualidad continúa siendo un remoto horizonte de llegada a pesar del avance de las nuevas masculinidades. Esta desigualdad no solo se traduce en la vivencia específica de la sensualidad, sino también en la violencia contra las mujeres que puede desatar la sexualidad femenina vivida como amenaza. No puede haber marcha atrás. Sigamos construyendo un mundo de pares. La igualdad en la aceptación y el respeto a las diferencias. Bienvenida María del Mar Ramón, escritora, columnista en la revista Vice, en LatFam y en Página 12. María del Mar, muchísimo gusto, muchas gracias por estar acá, sobre todo que sé que estás llena de actividades en tu visita a México.
No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer. Estoy muy emocionada de estar no solo acá, sino también en México. Desafortunadamente la visita es cortita, la visita al país, pero la verdad que me he sentido muy bienvenida y estoy súper contenta de estar acá. Yo les quiero mostrar el libro. Vamos a hablar sobre todo de este libro, Coger y comer sin culpa, el placer es feminista. Es el que les conté que acaba de publicar, es la primera publicación de la editorial Utópicas, y es el libro que tú vienes a promover, pero en este libro que es autobiográfico, tú hablas muy valientemente de tu vida y lo dividiste como en capítulos. Entonces voy a seguir el orden que tú elegiste para tu libro. El primero es lo que llamamos, entre comillas, trastornos alimenticios, ¿no? Es ese malestar interior, ese dolor que se manifiesta a través de una manera de comer y no comer. Todo comienza, según cuentas, cuando a los 10 años te dijeron, qué gordita. Claro, de hecho es curioso porque cuando yo publiqué ese primer texto, ese texto se publicó en el 2018 en una revista de internet, de hecho en la revista Volcánicas, y eso también produjo y motivó un movimiento que en su momento se llamó Mi Primera Dieta, para saber en qué momento las mujeres habíamos hecho nuestra primera dieta, ¿no? Y fue muy curioso porque la mayoría de las respuestas arrojaban como resultado que las mujeres empezábamos a tener las primeras restricciones alimenticias a los 9 años. Así que creo que eso es como un trauma que compartimos todas las mujeres y verdaderamente las corporalidades feminizadas, al menos en América Latina, y que todavía sigue siendo súper difícil poder deshacerse de esa idea de que la gordura es igual a una vida sin salud, ¿no? Y que además que el peso también es lo que nos dictamina nuestras posibilidades de conseguir amor. O sea, el problema no es que me hubiera dicho una persona ajena que yo estaba gordita a los 10 años, sino el problema es que eso fuera concebido como algo peyorativo. Que yo inmediatamente entendiera que lo que me estaban diciendo era algo que había que cambiar, ¿no? Y yo creo que todavía nos debemos muchos esfuerzos como sociedad en cuanto a cómo concebimos las corporalidades y el peso. Pero eso tuvo consecuencias específicas que tú cuentas en tu manera de mirarte a ti misma. Por supuesto que debe haber habido un tono y está toda la cultura alrededor diciéndonos cosas. Tú entendiste lo que te estaban diciendo y actuaste en consecuencia. Por supuesto. Y como esos comentarios se repetían muchos, digo, y creo que al menos las mujeres de mi generación, estoy segura de que todas entendemos lo que es el comentario constante sobre el cuerpo desde que éramos muy chiquitas. Y hoy en día nos resulta muy orgánico decir, no se opina de los cuerpos ajenos, y nos resulta como súper lógico, ¿no? Pero eso no fue así y hace muy poco tiempo personas extrañas que no tenían absolutamente ningún vínculo con una opinaban sobre nuestro cuerpo y sobre qué debíamos hacer con él. Y eso tuvo consecuencias, al menos en mi vida, muy fuertes. Trastornos de la conducta alimentaria que me han acompañado desde entonces en momentos como un poco más agudos y más álgidos, como lo fue pues en mi adolescencia una bulimia. Pero yo creo que la mayoría de las mujeres que hemos sido criadas en esta sociedad y que tenemos más o menos mi edad o más, tenemos una relación con la comida siempre súper problemática, tenemos un conflicto constante con la cultura de la dieta, con esta idea de que siempre hay que estar un poco más flacas, y yo creo que eso es algo que nos acompaña a casi todas. Yo no conozco casi ninguna mujer de mi edad o mayor que no tenga un tema con su cuerpo y con la comida, ¿no? Es una experiencia absolutamente generalizada. ¿Tú descubriste en algún momento, en una tarde en que comiste muchos pasteles, descubriste que que había una manera de deshacerte de lo que habías comido y que eso podía ser la solución en ese momento? Me gustaría que habláramos de eso porque creo que hay muchísimas mujeres jóvenes que padecen bulimia. Yo creo que siempre es un tema que hay que tratar de manera muy delicada porque además son temas que muchas veces tienen efectos triggering o que desatan como estas
estas tendencias en muchas personas, así que es importante aclarar que vamos a hablar de estos temas, pues porque siempre los trastornos de la conducta alimentaria o estas conversaciones pueden tener efectos en las personas que los padecen. Yo creo que independientemente de que hay muchísimas teorías desde el psicoanálisis y desde la psicología sobre los desórdenes alimenticios, como se conoce a la bulimia y a la anorexia nerviosa, no soy una especialista al respecto y compartí mi experiencia con la ilusión de que también pensáramos en que hay todo un sistema cultural que los promueve y que los avala, ¿no? O sea, obviamente en el momento en el que alguien se induce vómitos o deja de comer nos parece espantoso, pero sí nos parece correcto que niñas de 11 y 12 años hagan dietas y se restrinjan sus alimentos, y sí nos parece correcto que en la sociedad todo el tiempo hablemos de que hay unos cuerpos que son súper deseables y que todo el tiempo rechacemos como Siempre la gordura. están esos estereotipos de belleza, pero algo que me pareció que duele al leerlo es cuando tú dices, ok, eso comenzó a pasar, yo ya era delgada, infeliz pero delgada, pero allá a nadie le importaba mi infelicidad, porque si estaba delgada no podía estar más que bien. Es bastante cruel lo que viviste. Yo creo que los sistemas, yo creo que nuestra experiencia con el cuerpo como mujeres es cruel. Sí. Y sigue siendo, ¿no? Y además ahora está la sensación de, ay Dios, bueno, pero a veces no me amo a mí misma, pero y entonces y salen como todos estos discursos que nos dicen, no te tienes que amar así como eres, pero por lo general nos los dicen modelos, entonces es confuso. Y Pero yo creo además que- también es complicado pensar que el amarse a sí misma es solo un asunto de cuerpas. Claro, ¿no? Es exacto. infinitamente más profunda y ahí se crea en todos los recetarios una inmensa confusión. Es mucho más complejo, es una cuestión que tiene que ver con cómo nos ven los demás, con las instituciones, con lo que nos han dicho que está bien y que está mal con respecto a nuestros Con cómo cuerpos. nos abrazaron en la infancia, Sí. con qué imagen nos dieron de nosotras ante el espejo. Y hay algo ahí que está distorsionado para nosotras. Está muy distorsionado y yo creo hoy en día que hablar de estas cosas es fundamental, que poder tener estas discusiones es muy importante, hablarlo con nuestros pares, poner límites con respecto a las conversaciones sobre los cuerpos. O sea, yo sí creo que está bien decir en las reuniones familiares, tía, no hablemos del cuerpo de la prima, ni de, pues no digamos esas cosas, pues porque nos pone mal a todos y a todas, ¿no? Y creo que son cosas súper chiquitas que nos hacen la vida más feliz y que nos hacen esos espacios comunitarios como un poquito más sencillos de transitar. Acabamos de pasar por una Navidad y yo sé que para mí y para muchísimas personas que conozco, enfrentarse a una reunión familiar es como pensar en Vietnam. O sea, es una cosa de inmediatamente me van a hablar de mi cuerpo y me van a hablar y van a opinar. Entonces, alterar esas cosas en relación a los otros y las otras es un cambio muy positivo, y también entender, y es algo que hablaba una nutrióloga en la presentación del libro el viernes pasado, que nuestra relación con nuestro propio cuerpo también es cambiante. Exacto, te voy a tener que interrumpir un Por momentito. supuesto. Vamos al corte y regresamos. Seguimos con María del Mar Ramón, autora del libro Coger y comer sin culpa, el placer es feminista. Te quería hacer una pregunta. Vamos a pasar al siguiente tema de tu libro. Estamos hablando de esa especie de descontento, de esa herida interior que puede significar el cuerpo para las mujeres, pero al mismo tiempo hay una especie de gran desconocimiento que es algo que ahonda la herida interior. Y la siguiente parte es el autoerotismo. Y me sorprendió también ver cómo una mujer de tu generación, porque yo pensé que eso se había reservado a la mía, y después de tantos años de feminista me sorprendió, todavía encontró muchas dificultades para aceptar que algo que descubrió a los 11 años era suyo. Por supuesto, es como la educación sexual que me tocó a mí. Era una educación sexual súper basada en la anticoncepción, ¿no? Hay un condón y hay pastillas anticonceptivas.
Bueno, ya era un avance, ¿eh? Y ya era un avance. Sí. Ya era un avance. Nosotras pusimos condones en bananos, es un avance. Enorme. Importante. Pero sí, esta idea de que la heterosexualidad es la única, primero que era la única manera, Sí. que dentro de la heterosexualidad la penetración era la única manera, y que toda esa educación estaba concebida hacia quedar embarazadas y no quedar embarazadas, ¿no? Y Claro. nunca la educación No, y cuidar tu reputación. y cuidar tu reputación, que alguien te ame, que estés con alguien que te ame como lo más importante, y nunca una educación sobre nuestro cuerpo. De hecho, yo creo que para nosotras todavía es muy, o sea, a pesar de vernos la vulva todos los días, si a mí me dicen que piense en una vagina, lo primero que voy a pensar es el gráfico de las trompas de falopio, que es como lo que nosotras pensamos que era el cuerpo humano, y nadie nunca nos había hablado ni del clítoris, ni de todas las otras opciones, incluso en esas opciones, el autoerotismo, la paja, para decirlo de una manera en la que lo decimos todos y todas. Lo entiendo porque fui lectora de Cortázar. No sé, la masturbación. La ¿sí? masturbación. Pero también quiero volver a algo que tú acabas de decir. Es que hasta la vulva está desaparecida. Súper porque se habla desaparecida. solo de vaginas. Claro, se habla solo de vaginas, como que se habla solo de la parte que nos sirve para la reproducción, y todo lo demás es medio desconocido en la educación, y además, al menos en mi generación, todavía muy censurado de ese autoconocimiento, ¿no? Es como que la masturbación es algo que hablamos y que se sabe que hacemos las mujeres. Yo creo que en los últimos años sí se ha hablado mucho más del tema. Mucho más, sí. Mucho más. Y también se ha hablado mucho más para niñas y para adolescentes, que es como el tema que sí se hablaba para los hombres, pero para las mujeres absolutamente nulo. Ah, porque se suponía que el autoerotismo era una cosa solo masculina, pero Solo te quiero masculina. citar. Tu frase es increíble el silencio que acompaña el placer de las mujeres. ¿Por qué es tan amenazante culturalmente? Aún en una familia, ¿por qué es tan amenazante el placer, la posibilidad femenina del placer? Porque por eso el clítoris está evaporado así de la existencia de la relación sexual, ¿no? Porque ahí creo que lo dijiste en la misma enunciación de la pregunta, porque es una posibilidad. Porque cuando las mujeres conocemos el placer, conocemos que hay más posibilidades distintas a el dolor, el sometimiento, este orden como automático y genérico de nuestras vidas, ¿no? Y eso nos abre un mundo y nos abre posibilidades, nos abre también una pregunta hacia el deseo. Y yo creo que el placer y el deseo están muy ligados, y que son dos cuestiones que en la vida de las mujeres han estado muy poco habladas. Se habla mucho del deber y de lo que debemos ser, y de lo que debe ser una buena mujer, y de lo que debe ser entonces una mujer profesional, y de lo que debe ser una mujer en familia, pero no tanto de nuestro deseo. Y yo creo que el placer fuera del clítoris, muy importante clítoris, pero también el placer también es poder llevar a cabo nuestros propios deseos, y eso es, creo que lo que menos se ha hablado en la vida de las mujeres, y siempre se nos ha encorsetado mucho en estos deberes sociales, con la maternidad, con la sexualidad, y el placer es una puerta de fuga a esas órdenes y a esos mandatos. Por supuesto. Por eso es transgresor. Te voy a presentar a nuestro fetiche, María. Para hoy tenemos a La Niña Sin Miedo, de la escultora uruguaya Kristen Bisbal. El 7 de marzo de 2017 la escultura fue colocada justo frente al emblemático Toro de Wall Street en Nueva York. A pesar de que en un principio era parte de una campaña solo para señalar la importancia y la presencia de las mujeres en el mundo de las empresas y las finanzas, el significado de esta figura de una niña fuerte y desafiante que enfrenta a un animal tan poderoso fue mucho más allá. La imagen de la escultura recorrió el mundo como el símbolo de esas nuevas generaciones de niñas que tanto deseamos, inteligentes, decididas, con derecho a crear cada una su futuro, libres de acoso y de violencias. Perdón que te interrumpí, pero regresamos. Por supuesto que lo importante es el deseo y la posibilidad de manifestar de alguna manera, palabras incluidas, lo que deseamos. Pero para eso hay que conocerse a una misma tantito antes, ¿no? Yo creo que es fundamental, y además es, si lo pensamos en términos como actuales, pues que nos pongan a que otra persona conozca nuestro cuerpo sin que nosotras lo hayamos conocido antes. Es ridículo, es una idea que no tiene sentido. Y
y está bien que no lo tenga, pero esa noción es muy nueva. Nosotras no... Y yo pues tengo 31 años, con lo cual, si bien vienen muchas otras generaciones, creo o parecía ser que había temas que ya estaban sobre la mesa, y la masturbación y conocer el propio cuerpo y disfrutar del propio cuerpo como un paso imprescindible para compartirlo con otros y con otras, era algo que a nosotras no se nos decía en ningún aspecto de la educación formal, y que dentro de las familias, pues en la mayoría de los casos es algo como que se sabe, pero no se habla, pero no sé, pero entonces estas cosas se hacen en privado y nadie como que explica mucho y no También da mucho se contexto. prohíbe explícitamente. Te voy a citar otra vez porque esta frase me encantó. No se me ocurre forma de dominación más eficiente y certera. No ser hasta que somos para el otro. Exacto, creo que tiene que ver con esto que veníamos hablando de la única materialización de nuestro erotismo y de nuestra sexualidad es cuando otra persona la descubre. Y no otra cuando persona el príncipe genérica, te otro besa y hombre. te despierta. Exacto. Te besa y te despierta y tú te materializas. Como si tú no pudieras despertarte solita también, y como si la experiencia no fuera mucho más interesante cuando tú también tienes un mapa de lo que te gusta y de tu propio cuerpo, del espacio que ocupas. Y yo creo que eso es muy bizarro que haya sido así, que un poco siga siendo así en muchos aspectos, y que sigamos naturalizando esta idea de que la sexualidad es solo la relación sexual penetrativa que existe con un hombre. Genitalizada. Y no el vínculo que tenemos con nosotras y con nuestro propio cuerpo, y esa opción de decidir y de elegir y de desear desde ese marco un poco más libre. Pero es tan bizarro como conveniente, pareciera, ¿no? Es decir, no tiene nada de ingenuo que se haya creado por siglos este orden social que coloca a las mujeres en una esquinita en todos los sentidos, y que considera que entre las cosas más amenazantes que puede tener una mujer es la vivencia de su deseo explícitamente sexual, de su deseo en el sentido amplio también, pero explícitamente la descubierta de la sensualidad es una amenaza para el orden del mundo tal y como quieren que siga funcionando. Por supuesto, yo creo que estoy de acuerdo en que esa no es una decisión ingenua, y que de esa crueldad también se sale pues la persecución y el castigo, muchas veces literal, como prácticas como la ablación, que es pues justamente la remoción del clítoris de las mujeres en algunas culturas, y fuera de esa literalidad, sí, el castigo y la censura a las mujeres que disfrutan de su sexualidad, ¿no? Como casi que el aislamiento de las mujeres que disfrutan de la sexualidad. Hay palabras que son tremendas y que son muy ofensivas y que cortan de tajo con la posibilidad de avanzar, ¿no? Exactamente. Y creo que ese descubrimiento propio es esencial para el placer con otros, con otras, y que también las mujeres tenemos un órgano que está absolutamente dedicado al placer, que es, por supuesto, el clítoris, y que es algo de lo que hablamos 8,000 terminaciones 8,000 terminaciones nerviosas. Ya escucharon, chicas. Y algo que no sirve para nada más. Eso solo es para pasarla rico. No funciona, desafortunadamente, no es obligatorio para quedar embarazada, porque desafortunadamente quedar embarazada no tiene nada que ver con que la relación haya sido placentera. Ni siquiera no se accede únicamente al clítoris cuando estamos con otra persona. O sea, es algo totalmente dedicado, exclusivamente dedicado, y que solo sirve para el placer de las mujeres. Y que es curioso que sigamos entendiendo que el placer de las mujeres no es sinónimo pues, del placer que tenemos en las relaciones sexuales. O sea, deberíamos pensar hoy en día que una relación sexual con otra persona necesita el placer de las dos partes o de más partes, y eso todavía no está tan incorporado. Fíjate que a mí algo que me impresiona muchísimo, por ejemplo, sería inimaginable que tú fueras a cenar con un hombre y que lo vieras comer, ¿no? Y que a la hora del postre nada más él comiera postre y a ti no te ofreciera. Eso a todos nos horrorizaría, y sin embargo no nos horroriza que el orgasmo femenino sea tan dejado de lado y no se considere como algo necesario, bueno, lindo, hermoso, que va con la relación. Nos vamos a ir a nuestra sección Las Plazas y las Voces y después a un corte. Yo considero que el placer y el goce es un derecho fundamental
porque pues no solo hablando del goce sexual o así, sino que hay otras cosas que nos generan placer, como estar sentados en algún lugar, brisas o algo así. Este tipo de cosas pues yo considero que también son algo fundamental para llevar una vida feliz. Yo considero que el goce y el placer es un derecho fundamental para nuestras vidas, porque tenemos derecho a experimentar sensaciones que nos hagan sentir bien. Yo creo que sí debería de ser un derecho que nosotros deberíamos de tener, no necesariamente tendría que ser como que algo sexual, sino que pues es un gusto, ¿no? Algo que nos cause placer, ¿no? Nada más. Yo considero que el placer es un derecho fundamental, pues para poder conocer lo que nos gusta o lo que no nos gusta, no solamente como en la parte sexual, sino también puede ser como para otras cosas. Continuamos con nuestra conversación, los tabús culturales y la sensualidad femenina. María del Mar, hay otro puntazo del que hablas y creo que es muy importante para todas, y es de los orgasmos fingidos. Yo ahí tengo, o sea, me parece que es gracioso cuando hablamos de este tema, las personas que tenemos relaciones sexuales con hombres, que los hombres se sigan sorprendiendo, como que sigan pensando, ay, no, ni idea, yo nunca vi a una mujer fingir un orgasmo. ¿Lo has escuchado muchas veces? Lo he escuchado muchas veces, esa sorpresa de los hombres, y sin embargo, la costumbre de las mujeres de, pues, todas hemos fingido orgasmos muchas veces, ¿no? Hay una situación peor, cuando ni siquiera tienes que fingirlo. Yo creo que cuando, sí, o sea, ahí es donde iba. Yo creo Digo, que, cuando no existe, claro, cuando no se da, y ni siquiera preguntan. y no hay una preocupación. Entonces no o sea, tienes que fingir nada. a mí me parece que esa preocupación de los hombres por el orgasmo tiene una parte positiva y es, bueno, me preocupa o me inquieta o me interesa tu placer y al mismo tiempo no tengo ni idea de cómo se hace, pero yo creo que al menos es un pasito más, que tengamos que fingir, al menos es un pasito más a que ni siquiera tengamos que hacer el esfuerzo porque... Pero ¿por qué fingiríamos? Qué fatigante. O sea, ¿por qué no se habla y por qué no preguntan? Es que yo creo que todavía hay tanta falta de comunicación verbal en las relaciones sexuales. Pero también es ser muy condescendiente, ¿no? Como demasiado complaciente como mujer y como si estuviéramos tratado con una especie de menor de edad al que no le puedes explicar. Fíjate que no pasó. Y, por supuesto, y sin embargo muchas veces también pues es una situación a la que ninguna de las dos partes se quiere someter y fingir es como lo que tienes para salir del paso. Digo, yo creo que por supuesto que las relaciones entre más placenteras, entre más habladas son más placenteras. Y eso te acerca mucho más a la idea del orgasmo. Y la verdad es que también hay relaciones sexuales que son muy placenteras y en las que no tienes un orgasmo. Eso también pasa, ¿no? Sí, porque entonces está como este fetiche del orgasmo, que yo creo que también es lo que a veces nos lleva como en esa situación la pregunta, bueno, llegaste, no sé, no estoy ni cerca, pero la presión está de la pregunta constante. Pero pues, es que nos presionamos salir. porque estamos pensando, ¿no? Son siglos de pensar, me siento casi como en el siglo XIX, que el orgasmo femenino es una cosa muy complicada de lograr, cuando en realidad, con deseo, amor, tiempo y buena voluntad, no es tan complicado. No, por supuesto que no. Creo que sobre todo buena voluntad y buena disposición. Exacto. Y creo que para eso sí es fundamental poder conversar durante el sexo. Para mí eso es como una obsesión porque por muchas cuestiones, o sea, creo que el consentimiento es más fácil cuando hablamos, cuando decimos lo que nos gusta. Creo que hablar es una parte fundamental del erotismo. O sea, creo que el lenguaje guarro y vulgar y como esta clase de palabras que nos dicen muchas veces que no debemos usar, usadas en el contexto sexual, son fantásticas. Creo que es una práctica en sí misma, o sea, creo que hablar de cosas que nos gustan en el sexo es en sí mismo erotizante, te calienta. Claro. Sí. Incluso si no lo vas a poner en práctica, incluso si lo que estás haciendo en ese momento es otra cosa con tu pareja y están hablando de lo que van a hacer, como eso es un mundo muy interesante y creo que es fundamental para poder explicarle a la otra persona qué nos gusta, qué no nos gusta,
hacia dónde nos gusta que nos toquen, cómo nos gusta que nos toquen, cómo nos gusta, como que creo que esa negociación es muy importante para poder llegar a un orgasmo, sin duda, pero también para tener relaciones sexuales lo más placentero posible. Claro, todo el placer que lleva hacia eso. Claro, y nos han enseñado que el sexo tiene que ser silencioso, y yo no sé de dónde salió esa idea como de las películas y de obviamente como esta lógica de llegan y están una noche hot y se dan un beso y de repente están bajo las sábanas y parece que hay una penetración y después parece que hay un orgasmo y todo sucede en un silencio sepulcral. Y pues cuando la gente está cogiendo se ríe, charla, para ir al baño. Ay, contar historias, eso me encanta. Y eso Pero está tú bien. hablas en tu libro de algo que tiene que ver, que es una especie de ruido que atraviesa la experiencia de la sensualidad, y es el porno. Lo que hasta ahora hemos conocido como el porno heterosexual, porque es puramente genital, o sea, la mujer le hacen así, ya da unos alaridos impresionantes que nadie puede creer, todo sucede muy rápido, no hay una historia, no hay fantasía, es muy repetitivo, y quizá eso ha dañado también los imaginarios, ¿no? Yo ahí soy más de que lo que los ha dañado es sobre todo las representaciones masivas y socialmente aceptadas, el cine y la educación. O sea, si a ti te enseñan que una relación sexual se trata de una penetración, una eyaculación y listo. O sea, los hombres nadie les está diciendo, o a muchos hombres, ¿no? Nadie les está diciendo de todo lo que ellos mismos están perdiendo. Total, y a las mujeres menos. Entonces yo creo que ahí, por supuesto que todas las personas, porque hay que ser, pues por supuesto que al menos en mi generación recurríamos a la pornografía para ver un poco más. Y ese problema no es de la pornografía, es del Ministerio de Educación. O sea, ¿cómo puede ser que lo que a ti te dicen que es una relación sexual es algo que es una penetración y que hay que tratar de no quedar embarazada y que tienes el gráfico de las trompas de falopio y que quizás te va a doler mucho y que te tienen que respetar y te tienen que cuidar en el medio? Pues estamos muy confundidas. Digo, yo creo que la pornografía, con todos los problemas que puede tener, que los tiene, y todas las cuestiones complejas que hay allí, no es la culpable de las malas representaciones de la sexualidad. La pornografía está Yo hecha creo que como sí para... la confirma, y no estoy en contra de que exista en lo absoluto, ¿eh? No quiero parecer Sí, lo de que la pasa Liga es de la que- Vela no, Perpetua. yo entiendo. Pero tú la aprendes, o sea, yo pienso a adolescentes, sobre todo hombres, viendo eso, porque supongo que de la noche se aburren, y es como una confirmación, ¿no? De lo que los estadounidenses llaman el old in and out, o sea, no pasa Claro. nada más. Es que también yo creo que eso es una afirmación difícil de sostener. Primero porque hay muchísima pornografía. No toda es muy difícil. No hay Es una que pornografía tú sugieres, única. vámonos a la otra. Claro. A la que no es mayoritaria, a la que no es de tan fácil acceso. Creo que cada vez hay más, o sea, entras a una página y hay infinitas posibilidades, ¿no? Yo creo que Que lo que te está... lean, porque aquí en el libro yo vi que había cantidad. Por supuesto. Cantidad. Me las iba a copiar. O sea, yo creo que la pornografía hay que dejarla en el territorio de la fantasía. Y creo que es como si culpáramos a las personas que no entienden de física porque la aprendieron de Star Wars. Pues es que la misión de Star Wars no es enseñarle a la gente cómo funciona el mundo, sino la pornografía es ficción. No podemos ir al cine buscando. Pero no es un una documental. ficción sin imaginación. No es lo mismo que si pensamos en la literatura erótica, por ejemplo. O sea, cuando hablamos de también, que el deseo se crea con palabras y se sostiene con palabras, también eso tiene que ver con la poética de la comunicación entre dos personas y la poética de la piel sin prisa. Sí, por supuesto, pero de vuelta, no hay solo una pornografía. Bueno, pero tú estamos esperando que nos digas de lo otro. No, digo, incluso o sea, no hay tal cosa como la pornografía como un todo, porque si tú en este momento, las personas que nos están viendo entran a la página de Pornhub o de cualquier plataforma de pornografía, lo que se van a encontrar es una diversidad solo en la página inicial, una diversidad de prácticas, una diversidad de cosas, una diversidad de productoras, una diversidad de fetiches, como ya no hay tal cosa como el Playboy que nos imaginamos, porque el Internet cambió mucho eso. Y yo creo que eso nos permite que haya pornografía que es más afín a nosotras. A mí me interesa la pornografía que está producida por mujeres, me interesa la pornografía... ¿Cuál es la diferencia? El término de una pornografía feminista se refiere mucho más a
que el equipo sea femenino, digamos que también haya equipo y cámaras y demás, y camarógrafas que sean mujeres, que todas estén bien pagas, que no incluya o no comprenda formas de explotación laboral, que se demuestre y se represente el placer de las mujeres, y no mucho más, porque yo creo que es peligroso hablar de que las mujeres tenemos una forma de deseo que es correcto y otra. O sea, yo creo que siempre es peligroso hablar de que hay una forma correcta de representar el sexo. No, el sexo debe ser consentido. Exacto. Eso es lo único que es realmente importante. Yo no creo que haya fantasías buenas y fantasías malas, y creo que es peligroso siempre que nos ponemos a decir esto debería, tu fantasía o la forma en la que tú coges debería ser más así. Pues es la forma en la que tú tienes relaciones sexuales debería ser la que te traiga placer, y sobre todo la que tiene el consentimiento como parte crucial. Porque si no, si empezamos a ver los deberías, el debería tiende a ser heterosexual, penetrativo, como a priorizar esta idea del afecto, a priorizar estas relaciones sexuales medio para la reproducción, que yo siempre creo que es una idea peligrosa. Todas las fantasías están bien mientras sean consentidas. Te voy a interrumpir. Discúlpeme, por favor. Nos vamos a ir a las plazas de las voces y después a un corte. Regresamos. Mis actividades que me gustan hacer para ahora sí que el gozo, y yo creo que sería bailar, la verdad. Me gusta demasiado bailar, he estado así como que en varios lugares donde tuve que estar haciendo zapateados, baile moderno, incluso llegué a poner varios 15 años, entonces yo creo que la actividad que me genera más placer es bailar, la verdad. Podría considerar que tal vez como escuchar música, escuchar sonidos que realmente me gusten o me relajen, podría ser algo. Pues demasiadas. Yo creo que me genera mucho placer estar en el parque, estar tranquila, como poder meditar un poco conmigo y con mis ideas. Nuestro cuerpo sí interfiere en el disfrute y el placer. Porque si no nos sentimos seguros de nosotros mismos o de nuestro cuerpo cómodos, pues no podemos sentirnos como libres de poder disfrutar o así. Pues la aceptación de nuestro cuerpo sí interfiere mucho en nuestro placer, porque como lo mencionaba hace ratito, pues es importante conocer qué nos gusta y qué no nos gusta. Creo que es una parte muy importante saber qué partes de nuestro cuerpo nos gustan más o nos gustan menos, o qué es lo que nos prende en ese momento. Gracias por seguir con nosotras. María del Mar, hay otra frase tuya. ¿Dónde están mis lentes? Hay otra frase tuya que me encanta. Acá están. La idea de priorizar el amor, de priorizar el abrazo y el afecto por sobre el deseo y el consentimiento es extremadamente problemática. Pues es que esa fue la idea como de la educación sexual que recibimos, ¿no? Lo único que importa es que te quieran y que te respeten, el respeto como algo muy abstracto, ¿no? Como no, el respeto como algo no vinculado al consentimiento, que uno pensaría como lo más importante es eso. Y esta idea muy sensible y muy patriarcal en algunos sentidos, de que el sexo es lo que hacemos para poder tener una pareja, ¿no? Y no lo que hacemos para sentir placer y relacionarnos con otras personas de una forma erótica. Entonces yo creo que esa educación tan basada en esos conceptos, que son además como morales y muy abstractos, nos aleja de lo que sí hay que tener muy en cuenta, y lo más importante que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos sexo con otras personas, y es que las dos personas involucradas o más queramos, que tengamos ganas, ¿no? Pero ha habido todo un conflicto y muchos debates con respecto a qué es el consentimiento, porque hay constantemente una confusión, ¿no? Escuchamos casos, por ejemplo, después del Me Too, está sucediendo recientemente en Francia, yo estoy aterrada. Gérard Miller, uno de los psicoanalistas más famosos de Francia, acusado por más de 50 muchachas a las que acosó sexualmente y las que abusó, algunas de ellas menores de edad. Y él dice lo que tantos hombres de su generación. Yo pensé que ellas querían, claro. Yo nunca forcé a nadie. Claro. Entonces, ¿qué entenderías tú por consentimiento? A mí me encanta esta pregunta y como que todo este ejemplo, porque
en la mayoría de esos casos de abuso sexual que suceden así, ¿no? Con personas que conocemos, con personas en las que confiamos, a mí me gusta creer, o sea, yo creo que el problema principal es que los hombres de verdad no entienden el concepto y que creían que esas situaciones eran consentidas. Y yo ahí siento que nos enfrentamos a un concepto muy complejo y difícil de definir y espinoso en sus definiciones, porque siempre que decimos, bueno, no es no, nos encontramos que en una situación así, por ejemplo, el ejemplo que citas con una figura de autoridad como un psicoanalista, probablemente las mujeres puestas en esa situación no tuvieron una chance de decir que no por la misma situación como de sometimiento y de diferencia de poderes. Entonces, Entonces, porque es paralizante estar ante esa especie de tótem con pies y corbata, ¿verdad? Exacto. Y no sabía cómo detenerlo. No sabes cómo Además, detenerlo, las eso pasa invitaba mucho. a sesiones de un poco de hipnosis y de relajamiento. Esa era la convocatoria. Pero, ¿qué sugerirías tú? Yo creo, y me gusta mucho que lo pensemos, y me gusta mucho que todas las personas lo pensemos mucho, yo creo que el consentimiento tiene que acercarse cada vez más a la negociación de las partes involucradas en una relación sexual. ¿Y qué es importante para una negociación? El diálogo. Que pensemos en esto te gusta, tú quieres, en prácticas como preguntar, ¿no? Y preguntar, la gente cree que, y muchos hombres dicen, bueno, ahora nos van a hacer firmar contratos. Sí. No hace falta pensarlo de ese modo, sino, o sea, hay una manera erótica de hacer preguntas mientras cogemos, por amor a Dios, como si no podemos resolver eso de manera hot y en un tono erótico, pues también estamos muy quedados en cómo dialogamos en el sexo. Entonces creo que preguntar, charlar, estar sacándonos la idea de que el sexo es algo que sucede en silencio, que el deseo es automático, ¿no? Que eso pareciera, mucha gente cree que de repente es de 0 a 100, ¿no? Y no que hay un proceso previo, que a veces la relación sexual son solo las prácticas que conocemos como el juego previo, ¿no? O sea, pensar en una relación sexual como un espacio de diálogo, de disfrute, de negociación y de consenso, es algo que a mí me gusta mucho pensar por consentimiento, porque me parece que si lo limitamos a que la persona no diga que no, nos deshacemos de algunos problemas que no están del todo resueltos, que es esa cuestión de las jerarquías. Como que creo que el consentimiento, pero también si pensamos en que las relaciones consentidas son obligatoriamente placenteras, pues también es una trampa, porque es cierto que muchas veces por una infinidad de factores, hay relaciones sexuales absolutamente consentidas, pero pues que no son 100% placenteras porque te pasa eso, y a veces incluso cuando te masturbas, pero pues ya no acabas. es un fenómeno otro, ¿no? Claro. Sí. Entonces creo que pensar en el consentimiento como esta instancia de negociación, de placer, de Pero deseo. a ver, yo he escuchado a hombres que dicen, pero ¿cómo? Cada 2 minutos tengo que preguntarle si quieres o de qué va. Y yo tengo la impresión que habría que tener mucha atención, como siempre debería de ser, de las dos partes, a escuchar el cuerpo de la otra persona. Por supuesto. Pero de verdad. Porque dicen, pero ella quería, con una ingenuidad que es dolorosa. Es Sí, una ingenuidad sí, sí. sí. Y es además Y da mucha pena ajena. Es sí. una falta de observación y de registro por el cuerpo de la otra persona que uno se pregunta, pues, ¿para qué vas a coger con alguien si total no tienes ningún registro de esa otra persona? Porque exactamente, pues es el meollo del asunto, ¿no? Hay que estar atento de que la otra persona existe. Exacto. De que ahí hay alguien, de que vas por el placer de 2 personas. De 2 personas Sí. en un ejercicio de diálogo, en un ejercicio de deseo, en un ejercicio de las corporalidades que buscan justamente llegar juntas o más personas a un momento placentero, pero para eso hay que estar pensando en las otras personas, ¿no? Y creo que eso es como una concepción del sexo que sorprendentemente es escasa, o no es hacia la que nos han educado, y este no es un espacio de la validación de tu identidad. O sea, el sexo no es un espacio en el que tú
eres más macho y las personas te aplauden y por supuesto, entre más sexo tengas con distintas mujeres, vas a ser más y te reafirmas como un hombre en la sociedad. El sexo es un espacio de vulnerabilidad, es un espacio en el que buscamos compartir con otras personas y que creo que empezar a cambiar esa relación de me cojo a las mujeres para ser más hombre, para otros hombres además, y empezar a pensar pero además en todo eso aquí. es bastante dudoso y se podría desmoronar, porque habría que preguntarle a esas mujeres cómo se la pasaron, cómo se sintieron. No, pues es que en esas relaciones... quiero decir, es un narciso construido así como sobre arenas movedizas, sí, ¿no? absolutamente. Pero creo que empezar a tener estos diálogos, y también para los hombres debe ser muy tortuoso tener relaciones sexuales pensando en que lo único que importa es el tiempo que puede sostener una erección, cuando no hay nada más aburrido ni nada menos interesante para una relación sexual. Pero además, qué presión, ¿no? La Qué presión, para la ellos. angustia, o sea, ¿cómo puede ser que escuchemos tantos testimonios de hombres que antes de acabar piensan cosas horribles para retrasar un poquito la eyaculación? Porque lo que entendemos que la sociedad valida es un hombre que dura muchísimo tiempo, y eso no es necesariamente placentero para la otra persona tampoco. Bueno, pero depende, porque sí, ¿cómo te diré? Si va a ser a los 30 segundos, pues sí que piense cosas horribles, ¿no? No somos, interrumpí tantitito, vamos a las Tranquila. recomendaciones, por favor. A ver, acompáñame. Bueno, el libro de María del Mar ya se los recomendé, es muy interesante de leer y sobre todo es muy honesto, así como la han visto que es ella. La novela, Kim Ji-young, nacida en 1982, de la escritora surcoreana Cho Nam-jo, es la historia de una mujer que vive en Seúl con su esposo y de pronto comienza a hablar con la voz de su madre o de su abuela. Una especie de súbito trastorno, como si las mujeres que la antecedieron la habitaran. La novela comienza con la narración de la desgracia que puede significar el nacimiento de una hija en algunas clases sociales y culturas y la profunda desigualdad en la educación de niñas y niños en Corea del Sur. La novela autobiográfica americana de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie narra la historia de una joven que recibe una beca para estudiar en Estados Unidos y allí descubre de golpe que es negra, es decir, descubre lo que su color de piel significa en un país con una historia de esclavitud y de segregacionismo. Hay reflexiones muy interesantes acerca de la negritud y la identidad y una linda historia de amor. Teoría King Kong, yo sé que te gusta. De Virginie Despont, es un libro autobiográfico. Despont mezcla las reflexiones teóricas con su experiencia de vida. Fue, junto a una amiga suya, víctima de violación a los 17 años y escribe largas reflexiones sobre cómo la marcó la imposición de esta violencia. También narra sus vivencias como trabajadora sexual en París y Lyon. Y estas preguntas constantes, cómo se manifiesta el patriarcado y cómo nos afecta a las mujeres y a los hombres. Películas. Cuando Harry encontró a Sally, dirigida por Rob Reiner, hay una escena inolvidable. Harry le explica a Sally que las mujeres que están con él siempre se la pasan muy bien, ¿no? Y ella le pregunta, ¿y tú cómo sabes? Y él responde algo así como, bueno, el orgasmo. Y Sally en ese segundo comienza a fingir un orgasmo espectacular en pleno restaurante. Está en Prime Video. La cineasta india Deepa Mehta creó una trilogía que es muy bella, Agua, Tierra y Fuego. Agua cuenta la historia de una niña de 8 años que al quedar viuda es recluida en la casa en la que las viudas están obligadas a aislarse. No pueden permanecer con sus familias. El resto de sus vidas serán rapadas y sujetas a innumerables prohibiciones, obligadas además a hacer trabajo sexual a escondidas para sobrevivir. Una joven viuda de la casa se enamora de un discípulo de Gandhi. El final es muy triste, pero la película es una obra de arte. Está en YouTube. La serie La culpa no es mía, dirigida por Vanessa Job y Cristian Palma, que a través de testimonio visibiliza distintos tipos de violencia contra las mujeres. En 2022 ganó el reconocimiento a la mejor serie documental en el certamen iberoamericano de divulgación científica. Ha sido un gusto estar contigo. ¿Nos quieres comentar algo más? No, pues el No, gusto, sí. perdón, el gusto ha sido mío. La he pasado espectacular. Estoy muy feliz de estar acá en México. Ese fue mi primer libro. Después de ese, pues he publicado 2 novelas. Y sin embargo, tenía una deuda enorme con México porque no había sido publicada acá, no había tenido una edición local. Y ahí, pues estoy muy agradecida
con la editorial Utópicas, con la posibilidad de inaugurar el sello editorial Utópicas, con ese espacio tan espectacular que a todas las personas que estén en la Ciudad de México me parece que tienen que ir porque es muy bello, que es la librería Utópicas. Y ojalá nos sigamos encontrando en los libros. Pues muchísimas gracias, de verdad fue un placer. Y sí, para los que vengan de vacaciones a la Ciudad de México también, vayan a Utópicas en Coyoacán. Pues muchas gracias por su presencia a María del Mar Ramón, escritora, autora de la novela La Manada y el libro de ensayos Coger y comer sin culpa, El placer es feminista. Gracias a ustedes por arroparnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.